Señal directa. Y en este último bloque por el día de hoy, de esta segunda emisión de Señal Informativa, lo vamos a dedicar a este tema. El gobierno federal desdeña rendición de cuentas por guerra sucia. Rubén Martín, nuestro compañero y colega, pues para hablar del tema. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Muy bien, Pina. Muchísimas gracias por invitarme. José Antonio, muchísimas gracias por hacerme esta invitación, estar con ustedes. ¿Cuál es tu primer análisis en torno a este tema? Bueno, más que de desdeñar guerra sucia en términos generales, yo escribía a partir, digamos, de algunas entrevistas que hemos tenido recientemente en Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara con algunos especialistas, como haciendo un balance del sexenio. Hay un discurso, una narrativa general de que en términos generales, de acuerdo al gobierno, porque así presentaron incluso un informe el martes pasado, de la semana pasada, el 19 de septiembre, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de que habían bajado las tendencias de homicidios dolosos y que en términos generales la política de seguridad había sido exitosa. De hecho, digamos ya, como era el último informe en materia de seguridad, presentó, digamos, como un elogio a la política del gobierno. Dijo la secretaria Rosa Isela que en términos generales le agradecían al presidente porque había pasado una cultura, digamos, de guerra a una cultura de paz, y de acuerdo a sus cifras, pues habían sido exitosas. ¿En qué basan sus cifras? En términos generales de todos los delitos, pero en particular de homicidios dolosos. Cuando estamos viendo pues que estamos teniendo zonas de guerra prácticamente virtuales en muchas zonas del país, desplazamientos, masacres, en fin. Pero ¿cuáles son los indicadores del gobierno? Ellos dicen que durante los 2 primeros años del gobierno contuvieron las cifras todavía altas. El último año de Enrique Peña Nieto se dejaron las cifras de homicidios dolosos bastante altas, cerca de 17,000, 18,000 asesinados por año, que se mantuvieron los 2 primeros años, pero en los otros 4 años del sexenio actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cifras fueron hacia la baja. Digamos, si uno ve la tendencia, empieza el incremento de índices dolosos, de homicidios violentos en el gobierno de Felipe Calderón y continúan alto, y tendencia ascendente con Enrique Peña Nieto, y si uno ve esas mismas gráficas, se mira que va descendiendo. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador se va a despedir de este sexenio con casi 195,000 fallecidos, que son 27% más que los que dejó todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, con 157,000, 158,000. Entonces, digamos, yo coincido con este argumento que he escuchado de especialistas, de varios perdón, 40,000 más o menos. Más o menos más, 40,000 más en todo el sexenio comparado con el de Enrique Peña Nieto. Eso por un lado. Si por el otro vemos también las cifras de desaparecidos, que son altísimas, que son 116,000 las que reconoce el gobierno federal en el registro el registro nacional, y además 48% ocurrieron solamente en este sexenio. Unos 350,000 desplazados internos por violencia que contabilizan organismos de derechos humanos como el Centro Mexicano para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Y otras zonas de guerra, lo que estamos viviendo en Chiapas, lo que ocurre en el Bajío, lo que ocurre en Michoacán, lo que ocurre en Guerrero, en términos generales me parece que no son cifras para presumir. Ellos hablaban, incluso la secretaria de Seguridad, de una contención exitosa incluso en términos de combate al crimen. Señalaba, de acuerdo a sus cifras en ese informe final, que detuvieron a 94,000 criminales, así les presentó los datos, 12,800 del crimen organizado, y de estos 12,800, unos 8,500 aproximadamente los consideraba objetivos prioritarios. Es decir, esta idea, digamos, con esas cifras, me parece que se pretendía refutar la idea de que no se estaba persiguiendo directamente a los criminales. Sí se les detuvo. A pesar de ello, me parece que es una de las grandes carencias, una de las asignaturas pendientes, por decirlo menos, del actual gobierno, desde el punto de vista. No se puede presumir cuando tenemos este país con estas cifras de violencia. Rubén, el presidente habló justamente hoy de la memoria histórica, pero como que desdeñó el tema de la guerra sucia, sí, y de los resultados que pudo haber arrojado la comisión de investigación. Creo que hubo muchísimas expectativas, y además fundadas, por 2 asuntos. Uno, porque se trataba de un gobierno, por lo menos discursivamente, un gobierno de izquierda, un gobierno progresista que por primera vez llegaba al país, un gobierno que ofrecía renovación, ofrecía esta cuarta transformación, y además hubo compromisos muy específicos al principio del sexenio, muy concretos, en los cuales hicieron esperar que hubiera expectativas ciertas de que se pudiera avanzar de manera significativa.
Pero creo que desde un principio, yo lo recuerdo haber entrevistado especialistas como Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña allá de Guerrero y otros que se quejaban de que no se apostó por una, digamos, una gran apuesta por una comisión de la verdad, una comisión histórica que tomara en paquete todos los asuntos pendientes de la guerra sucia, de casos paradigmáticos como Ayotzinapa, de la crisis forense y también de diverso tipo de violencias estatales que los distintos gobiernos antes del PRI, también del PAN, todos cometieron masacres, cometieron violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Entonces se optó por crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, crear una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República y una Comisión de la Verdad que a su vez se dividió en 5 digamos, tareas. Uno de ellos es el mecanismo de esclarecimiento histórico. Creo que hay una gran coincidencia de la mayoría de quienes participaron ahí. Me refiero, por ejemplo, a Alejandro Encinas, me refiero a Carla Quintana de la Comisión de Búsqueda José Ángel, me refiero a, digamos, a expertos como del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro o del Centro Tlachinolan, de los mismos familiares de Ayotzinapa. Todo eso se detuvo. Todos estos intentos de avance, de esclarecimiento, de indagación se detuvieron cuando se tocaron los muros de los cuarteles, cuando se empezaron a indagar los archivos de los militares, cuando las líneas de investigación apuntaban a los militares. Creo que incluso se puede ver la fecha muy concreta de cuando se detuvieron estas cosas, fue entre agosto y septiembre de 2022. Fue entonces que Alejandro Encinas presentó el segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, dijo, fue el Estado, se tiene que indagar más, hay archivos que no está entregando los militares y desde entonces hubo un vuelco porque ahí se destituyó al que era el fiscal Omar Gómez Trejo, se cambió de titular y empezaron a tenerse, ahí ya no hubo avances, el presidente incluso ya no empezó a recibir, dejó de recibir a los familiares, apenas recientemente se volvió a reunir en este año después de las elecciones, pero tardaron casi 2 años, más de año y medio en dejar de recibirlos. Igual se quejaron los integrantes del mecanismo de esclarecimiento histórico, Eugenia Alier, Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Riquer se quejaron de que la Sedena no les entregaba documentos. Ahí se empezaron a detener las cosas de tal manera que lo que al principio eran expectativas fundadas de que se pudiera avanzar, creo que hubo avances, pero limitados, no los que se esperaban. En lo que tiene que ver con guerra sucia. Comentábamos hace unos días de cómo los papás entraron al cuartel de Iguala. De Iguala. Sí, o sea, nos ponemos en lugar de los papás con justa razón, eso y mucho más. Rubén, en menos de un minuto, efectivamente, México no está pacificado y nadie puede decir lo contrario. ¿Qué esperamos del siguiente gobierno con Claudia Sheinbaum? Siempre hay expectativas de que pueda mejorar para bien, pero yo soy escéptico porque creo que Claudia Sheinbaum va a ser una política de continuidad. Hay muchas expectativas de que a ella le funcionó mejor, digamos, su equipo de operación de seguridad, su gabinete de seguridad en el gobierno de la Ciudad de México. Se lleva de nuevo a Omar García Harfuch a esta tarea, dice que va a incorporar al fiscal. A mí me parece una mala señal que se ratifique al actual fiscal como se acaba de anunciar hoy. Eso me parece una mala señal y también me parece una mala señal que concretamente en la política en contra de las desapariciones va a ser muy semejante a la del presidente López Obrador y no es buena cómo está dejando López Obrador el combate a las desapariciones en el país. Que lo interesante será que lo están invitando a que participe más activamente en el gabinete de seguridad y ahí quien va a llevar la batuta es García Harfuch, entonces tal vez por ahí podría haber algo. Ojalá nos sorprenda Claudia Sheinbaum, ¿no? Ojalá nos sorprenda. Ojalá. Entonces, nomás de desearlo, a ver qué tal. Rubén, pues qué placer tenerte aquí con nosotros y pues de esos temas y muchísimos más, continúa en el 104.3 de FM. Rubén, gracias. Al contrario, Lina, José Ángel, muy amable. Hasta luego.